hacia la parte deportiva, en realidad podríamos aplicarlas a muchas otras áreas de la vida, de los niños, de los jóvenes. No son propiamente, sobre todo la primera que venga específicamente de psicología al deporte, es una adaptación que yo he ido trabajando durante mucho tiempo, de una estrategia que viene más bien de la psicología de la educación, pero que resulta bastante útil en el trabajo con los deportistas, específicamente para hacer este trabajo de confianza en sí mismos que hemos hablado ya durante muchísimos programas, no solo en este ciclo para padres, sino en todos nuestros ciclos de los programas del viernes. Pero hoy voy a presentar estas dos estrategias que a mi modo de ver son pilares importantes en el trabajo con los jóvenes, sobre todo ellos, los niños y los adolescentes, ¿no? Entonces, pero les recuerdo, llamé habilidades de la vida porque los podemos aplicar sin problema más allá de la parte deportiva. Entonces, la primera estrategia es que el joven, el niño, el adolescente analicen con el pensamiento crítico y creativo quién soy yo. Ahorita yo voy a hablar muy ampliamente de esta estrategia, quién soy yo, cómo la trabajo yo, cómo la he diseñado yo, pero que tiene que ser un ejercicio que tiene que hacerse con muchísima reflexión, con muchísima crítica. Ya ahorita explicaré, para mí como psicólogo del deporte, la crítica no es positiva, ni constructiva, ni negativa. La crítica es crítica en el sentido de un ejercicio del pensamiento. Y bueno, también enlazando con esta parte creativa del pensamiento. Pero la estrategia se llama ¿Quién soy yo? Entonces, eso es lo que yo voy a presentarles. Les decía, no es un trabajo que venga propiamente de psicología del deporte, viene más de la psicología de la educación y yo lo he trabajado y lo he desarrollado hacia el deporte, como les decía, con bastantes buenos resultados. Ahora, primero me gustaría explicar aquí qué es, desde mi punto de vista, pensar críticamente, reflexivamente, incluso en qué momento es cuando vamos a ser creativos. Pensar críticamente, reflexivamente implica que el niño, que el adolescente tiene que pensar por sí mismo. Cuando yo pongo esta parte de pensar por sí mismo, también me voy a referir a la parte motivacional. Tenemos que ir ayudando a que los niños y los adolescentes piensen por sí mismos. Ojo con esta frase. A veces le decimos al niño o al adolescente, es que no piensas, pero siempre estamos dándole todas las respuestas en la mano. No, aquí de verdad este ejercicio se trata de que él haga ese proceso de pensar por sí mismo, es decir, que quiera pensar por sí mismo, que es una cuestión mucho más motivacional. Ahora, ¿qué es esto de pensar por mí mismo? Que esto es lo que yo quiero explicar con mucha profundidad. Bueno, cuando yo estoy pensando por mí mismo, estoy haciendo un proceso de duda, de dudar todo lo que está a mi alrededor, de dudar de todo lo que estoy percibiendo, sintiendo, cuestionar, es decir, hacerme preguntas, tratar de entender por qué pasan las cosas, por qué pasan, por qué pienso así, por qué los demás piensan así. En el caso del deporte, por ejemplo, valdría que el niño y el adolescente desde ahora se pregunten ¿por qué hago este ejercicio? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué beneficios me va a traer? Pero es este cuestionamiento de indagar, de investigar. Ojo, porque aquí estamos hablando de adolescentes. Los adolescentes cuestionan mucho, pero ellos en su etapa de ser adolescentes están en este proceso de formación de identidad, de la rebeldía, y cuestionan a veces mucho, tratando de ir en contra de la autoridad de los padres, del entrenador, de los adultos. Hay que tratar no de entorpecer ese proceso de cuestionamiento, pero sí redireccionar un poco a que aquí de lo que se trata es de que él se haga esas preguntas de investigación. ¿Por qué ocurren las cosas como ocurren? ¿Por qué mi entrenamiento es así?
Y es muy importante que tanto los papás como los entrenadores no sientan que la pregunta es para dudar de ustedes como las autoridades, como los adultos, no, sino para ayudar a que él investigue, haga esa pregunta de querer saber algo más. ¿Por qué hago lo que hago en mi entrenamiento? Y eso es una cuestión también que implica mucho que ayudemos a los niños y a los adolescentes en la reflexión. Eso, desde mi punto de vista, es pensar por mí mismo. Es decir, que yo quiera saber más, que quiera hacerme preguntas, que quiera entender por qué hago lo que hago, para qué me va a servir, qué beneficios tiene. Eso sería, en términos del deporte, pensar por sí mismo. Ahora, ¿por qué es muy importante este trabajo? Porque finalmente el niño y el adolescente están en la cancha deportiva. No es ni el entrenador, ni el papá, ni mamá, ni los amigos. Son ellos. Entonces, ¿por qué sería tan importante que él pensara por sí mismo? Porque él es el que va a resolver allá adentro, en la cancha deportiva. Si con estos pequeños les vamos enseñando desde ahorita a hacer este cuestionamiento de por qué están haciendo lo que están haciendo, yo estoy segura que en el futuro, cuando sean deportistas de otro nivel, ya estará esta parte de este desarrollo del pensamiento, tan importante sobre todo en la preparación táctica, es decir, en la parte estratégica, ¿no? Mucho, en todo es importante, pero mucho más en ese punto. Ahora, esta duda y este cuestionamiento tiene que dirigirse hacia dos partes. Ayudar al niño y al adolescente a que se cuestione a sí mismo. Y a eso va este ejercicio que yo voy a poner ahorita de quién soy yo. O sea, yo tengo que cuestionarme de manera crítica lo que me digo a mí mismo, cómo me hablo, cómo me dirijo a mí mismo, cómo me doy autoinstrucciones, cómo me doy palabras de aliento. Sí, tengo que cuestionarme. También tengo que cuestionar si mis argumentaciones, si lo que yo estoy pensando es correcto o no es correcto. Eso por un lado. Y por el otro lado, tengo que cuestionar, reflexionar de lo que dicen todos los demás. Por eso decía hace un momento, es muy importante que en este trabajo los papás, los entrenadores, no sientan que el cuestionamiento es a ustedes como personas, como su autoridad. No, pero sí es importante que ellos aprendan a que cuestionen lo que ustedes están diciendo. Es decir, que comprendan lo que ustedes están diciendo. Ahora, en esta línea del trabajo de pensamiento crítico, qué vamos a reflexionar, a cuestionar? Básicamente argumentos, ideas, si tengo evidencias de de lo que estoy diciendo, de cómo me estoy hablando. Por ejemplo, un joven, un niño que no tiene confianza en sí mismo, pues preguntar esta parte, bueno, a ver cuáles son tus argumentos, por qué no confías en ti mismo, qué evidencias tienes de que no puedes tener el resultado que tú quieres o el rendimiento que tú quieres. Es decir, hacer ese cuestionamiento, ayudar a que él se cuestione en este caso a sí mismo. Pero ojo, solo estamos cuestionando argumentos, ideas, hipótesis y sobre todo presentar evidencias. Eso es muy importante en este trabajo. Ahora, en esta misma línea, ¿qué vamos a tratar de que él cuestione cuando va a cuestionar a otro? Y la misma línea, argumentos, ideas, hipótesis, ver qué evidencias tienen los otros. Vamos a pensar, el entrenador le dice al joven, tú puedes ser muy bueno. Bueno, ¿y qué evidencias tiene ese entrenador de que yo puedo ser muy bueno? Es una pregunta bastante válida, que el entrenador pudiera presentar esas evidencias, esas pruebas de por qué puede ser bueno un deportista para que realmente él pueda hacer esa interiorización, ¿no? Sobre todo en deportistas que tienen algunas dificultades de autoconfianza. Esos en particular, este ejercicio resulta bastante bueno. Entonces, pero siempre no perder de vista que estamos cuestionando argumentos, ideas, hipótesis y presentar siempre evidencias.
Yo os decía hace un momento, para mí en esta línea no hay crítica positiva negativa. Tu reflexión está sobre la argumentación, sobre las evidencias. Si yo le digo a un joven, tú eres muy bueno, ¿por qué eres bueno? Si yo le digo, tú no has hecho bien las cosas, ¿por qué no lo he hecho? Es decir, ahí no hay positivo o negativo, es presentar evidencias muy claras y muy contundentes para ayudarlo a él en la reflexión. ¿Cuál es una de las mejores maneras de hacer este trabajo? Hacer muchas preguntas, con las preguntas. No sé si ustedes han oído hablar del famoso método socrático en base a las preguntas. Las preguntas, por supuesto, correctas, que vayan hacia los argumentos. No voy a poder hacer ese ejercicio. Bueno, ¿por qué crees que no lo vas a poder hacer? ¿Cuál es tu idea? Esa podría ser una pregunta y dejarlo sobre todo que él conteste, que él nos diga por qué piensa que no va a poder hacer ese ejercicio. Yo no estoy preparado para este resultado. ¿Por qué piensas que no puedes lograr esto? ¿Cuáles serían las evidencias que tú tienes? Ese sería el tipo de preguntas que habría que estar haciendo. Ahora, en este mismo esquema, esta parte que dice acá del autoengaño es cuando nos damos cuenta que no tenemos los argumentos, no tenemos evidencias de lo que pensamos es cierto, es válido, pero nos quedamos ahí encerrados. Esto pasa mucho en la discusión de niños y adultos, adolescentes y adultos. A veces el adulto no tiene razón en lo que está diciendo, pero se queda ahí e intenta transmitirle a los niños y a los adolescentes esta idea. Pero ojo, si yo me quedo ahí, si me doy cuenta que no tengo argumentos y aún así me mantengo, o sea, como decimos coloquialmente, me aferro, eso se llama autoengaño en términos de esta línea del pensamiento crítico. Es decir, no tengo claramente ni argumentos ni evidencias, pero ahí me quedo. Ahora, ¿cuál es la tarea aquí en este trabajo de pensar por sí mismo? Y es la parte de abajo, la autocorrección. Es decir, aquí en esta línea de trabajo, no importa si yo me doy cuenta que no tengo argumentos o evidencias, lo que importa es autocorregir, es decir, que yo corrija esos argumentos, que me presente evidencias de que o tengo razón o no la tengo. Eso es muy importante aquí en este trabajo. Ahora, esto que nos permite tomar una decisión, elegir, y es lo de abajo. Por un lado, acepto lo que yo me estoy diciendo a mí mismo, es decir, tengo razón, es válido, o definitivamente yo mismo conmigo, en lo que me digo, no tengo razón. Eso es una primera lección. Acepto lo que dicen los demás, tienen razón, tienen los argumentos, tienen las evidencias. No las tienen, entonces puedo rechazar. Esto es la línea de lo que yo denomino pensar por mí mismo. Siempre entrar a la parte central que son la argumentación, sobre todo la presentación de evidencias de que nuestros argumentos tienen una base, por decirlo de otra manera. Ahora, nos vamos aquí al ejercicio. ¿Quién soy yo? Decía, siempre en una base del pensamiento crítico reflexivo. Y el ejercicio es este. Ustedes pueden hacer este cuadrito o pueden manejarlo como ustedes sea más fácil para los niños, para los adolescentes. Y tiene primero 5 áreas importantes. Que el niño, el adolescente reflexione quién es desde el punto de vista físico, decir, nos enumera sus fortalezas, soy rápido, soy ágil, soy potente, tengo buena resistencia. Es decir, la parte física se refiere a las capacidades físicas. A lo mejor ustedes pueden pensar, bueno, ¿y los niños pueden distinguir eso? Sí, claro que sí. Los niños saben si son rápidos, si son lentos, si son resistentes, si se cansan, si no se cansan. Sí lo saben muy bien. Y luego, por el otro lado, sí, entrar en la línea de reflexionar quién soy yo, cuáles son mis debilidades, también en la parte física. Entonces, pero aquí, ojo, siempre en esta base que acabamos de decir,
desde el pensamiento crítico reflexivo. Yo tengo que ser muy claro, tengo que saber quién soy yo en base a esta reflexión de mí mismo, desde el punto de vista físico, de mis capacidades físicas. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué las debilidades? Porque las debilidades son parte de quién soy yo. No podríamos dejarlas afuera porque son parte de esta pregunta, ¿quién soy yo en el sentido deportivo? Entonces, tengo que ayudar a que los adolescentes, los niños, señalen con mucha claridad. Por supuesto, aquí es jugar un poco, sobre todo con los niños, con el lenguaje. Si ellos no entienden el término física, de qué estamos hablando físicamente, cambiar el término, utilizar uno que sea más fácil para ellos. En general, creo que sí lo entienden, y que nos contesten estas dos cosas. Así nos vamos a la otra parte, en la segunda columna, que es la parte de la técnica, que nos señalan igual sus fortalezas y debilidades en cuanto a la técnica, a su deporte. ¿Qué fortalezas técnicas? Es decir, aquí sería básicamente que ellos reflexionasen sobre qué habilidades técnicas ya dominan muy bien, cuáles son sus fuertes. Por ejemplo, yo que trabajo en deportes de combate, a veces me dicen, bueno, yo estas técnicas las domino muy bien, pero... Y aquí vienen las debilidades, estas otras pues me cuestan mucho trabajo. Las patadas con giro no las domino bien, y ahí están estas debilidades. Pero aquí en la parte de la técnica es la técnica del deporte que estén practicando. Hablamos aquí del dominio de la técnica. Luego aquí en la parte táctica, que sabemos que la táctica es esta parte más estratégica. Yo decía que ser reflexivo es muy importante en la parte táctica, sobre todo porque es plantear la estrategia de la competencia. Sabemos que táctica es la manera en cómo administro mis habilidades físicas y técnicas durante la competencia, y ya desde ahorita podemos ir enseñando a los niños a hacer también esa reflexión de si hicieron un trabajo estratégico adecuado en la competencia, en el entrenamiento, que nos señalen también sus fortalezas, sus debilidades. Hay que a veces se cierra mucho a una forma táctica y no aborda otras, eso a lo mejor en algún momento puede terminar siendo una debilidad. Entonces también hacer esta parte táctica, perdón. Luego iríamos a la parte psicológica, que nos señalen sus fortalezas psicológicas. Bueno, yo controlo bien mis nervios, o sea, me puedo autorregular, me puedo controlar. Sí estoy nervioso, pero lo puedo manejar muy bien. Ah, pero a veces me gana el miedo, por ejemplo, y ahí marco mis debilidades, ¿no? O definitivamente a mí me ganan mucho los nervios, me paralizo. En fin, aquí también es que los niños y los adolescentes nos señalen sus fortalezas y debilidades psicológicas. Vuelvo a insistir, uno piensa que a lo mejor los niños no están en el nivel cognitivo para esto. La verdad es que sí, y lo entienden bastante bien. No hay que subestimar a los niños y a los adolescentes. Y luego en la última columna, la parte teórica, yo me refiero aquí a los conocimientos que los niños y los adolescentes deberían de ir aprendiendo sobre sus deportes. Por ejemplo, uno muy importante es el reglamento. Conocer muy bien el reglamento de su deporte. Muchas veces los muchachos no tienen un buen funcionamiento, sobre todo táctico, incluso psicológico, porque desconocen el reglamento o parte del reglamento. Recuerden que esto es un engranaje, todo funciona al mismo tiempo. Si alguna parte está no bien trabajada, como suele ser la parte teórica, va a tener un efecto sobre todo lo demás. Y aquí también podemos encontrar fortalezas y debilidades, y que no las señale. Ahora, ¿por qué yo soy muy partidaria de que hacer este ejercicio, sobre todo al principio de un ciclo con los jóvenes, con los niños? Porque la mayor parte de ellos, incluso hasta los jóvenes adultos, tienen una visión muy distorsionada a veces de quién son ellos como deportistas.
¿Por qué digo distorsionada? Porque no hay mucha claridad cómo está su preparación, cómo son físicamente, técnicamente, tácticamente. Hay muchos casos, por ejemplo, que jóvenes adolescentes dicen, es que yo no sé cuáles son mis habilidades, no puedo identificar bien cuáles son mis fortalezas ni mis debilidades. Fíjense que este ejercicio que parece muy sencillo en la práctica, cuando yo lo he trabajado, resulta que suele ser bastante complicado porque muchas veces no identifican fortalezas y debilidades, no pueden describir quién son ellos. Y eso en el deporte es fundamental. O sea, yo tengo que conocerme perfectamente, tengo que saber cuáles son todas esas fortalezas y debilidades que yo tengo como deportista, porque las necesito a la hora de entrenar y a la hora de competir, sobre todo para la competencia. Aunque con los niños sabemos que la competencia solo es parte de su formación, sí podremos irles enseñando a hacer esta reflexión muy clara de quién son ellos. Los deportistas que tienen sobre todo problemas de autoconfianza tienen una visión, son los que más tienen una visión distorsionada de quién son. Por eso falla, aunque desde afuera le digamos, oye, si puedes, vamos, ellos tienen una visión muy distorsionada de quién son. Por eso es importante este trabajo, sobre todo para el trabajo de autoconfianza de los niños y los deportistas. No conocen quién son. No pueden identificar esas habilidades. Y si me regreso al esquemita este que puse, cuando yo decía, vamos a examinar argumentos y evidencias. La mayor parte de ellos no tiene una evidencia de quién es. No tengo habilidades. Pero a ver, ¿cuál es tu evidencia de que no tienes habilidades? No, pues no tengo evidencias. Entonces, ¿por qué usted dice que no tiene habilidades? O mis amigos me han dicho que yo no soy bueno para esto. Bueno, ¿y qué evidencias te han presentado tus amigos? No, pues nada. No, bueno, entonces no puede ser no puedes aceptar ese pensamiento, ¿no? O algo que sucede mucho en la actualidad es las famosas redes sociales, ¿no? Es decir, que en base a las redes sociales deciden si son buenos o no son buenos deportistas, ¿no? No, este trabajo no es así. Este trabajo es una reflexión muy profunda, muy amplia de quién soy yo como deportista. Ahora, yo decía, ¿podemos hablar de habilidades de la vida? Sí, porque esta pregunta es una pregunta incluso que los filósofos intentan contestar desde hace milenios, ¿no? Es una pregunta incluso filosófica. Si yo la saco esta como estudiante, podría hacer el mismo ejercicio. Si yo la saco a mi vida social, ¿quién soy como persona? Si yo la saco a mi vida familiar, ¿quién soy como hijo? Esta pregunta es trasladable a todos los sectores de la vida. Por eso yo le puse a mi presentación habilidad para la vida, porque esta pregunta es muy importante también fuera del deporte. Entonces ustedes pueden construir aquí sus herramientas como este cuadrito que yo les presento y que el niño y el adolescente hagan esta reflexión de quién soy yo. La pregunta sí, en primera persona y directita hacia ellos. Va a costar trabajo, podemos ayudarlo a explicarle la pregunta, pero no contestar jamás por él. Dejarlo que él conteste. Es importante ver, en este caso aquí con la pregunta, la percepción que él tiene de sí mismo, cómo va construyendo su percepción de quién es él. Muy importante en los niños y en los adolescentes. Ya desde aquí podemos ir influyendo en estas edades, dejar sobre todo, una cosa que yo veo como psicóloga es que basan mucho su percepción de sí mismos en base a los otros. Eso es constante, a lo que dicen los otros, no a realmente ah, cuáles son esas fortalezas y debilidades que yo tengo como deportista. Y desde ahora podemos hacer ese trabajo. Entonces,
pónganlo en la práctica, vean cómo les funciona, ustedes pueden hacer este ajuste como ustedes lo decidan, pero básicamente esta pregunta es para entrar en ese proceso de que se describa realmente quién es él. Y en base a esta pregunta, confiar en esas fortalezas y debilidades, por supuesto. Ahora, el siguiente ejercicio tiene que ver con estas tres preguntas, que también para mí son parte central, sobre todo en la motivación, en la autoconfianza, en el control de estrés incluso. También ustedes pueden hacer este ejercicio. Yo aquí lo puse en este esquema, ustedes lo pueden modificar como ustedes deseen, pueden hacer un cuadro o charlar con ellos sobre esto. Uno, la pregunta de arriba, que para mí es una pregunta crucial e importantísima. ¿Qué me mueve a practicar un deporte? En los niños en particular, resulta que a ellos no les mueve entrenar, ¿eh? A veces el papá, la mamá los llevan, pero no necesariamente ellos están motivados para practicar ese deporte. Aquí la pregunta es, ¿qué me mueve a practicar un deporte? Va dirigido a explorar los motivos por los que él practica ese deporte. Y dejémoslo que conteste. Igual aplicando este concepto de pensamiento crítico reflexivo, que él reflexione sobre su motivación, no contestar la pregunta por él. Es importante que un papá vea cuál es la motivación de su hijo, sobre todo que no haga un juicio sobre esa motivación. Es importante ver si él está motivado, pero cuando queremos saber si está motivado, necesitamos saber qué lo mueve a practicar ese deporte. Si va porque él quiere o va porque yo, papá, eh, lo llevo todos los días o varios días a la semana, que es distinto. Entonces, esta es una pregunta trascendental también. Entonces, pueden hacer esta pregunta. Ahora, yo decía, habilidades para la vida, pues porque la motivación la tenemos para todo. ¿Qué me mueve a aprender? ¿Qué me mueve a estudiar? ¿Qué me mueve a viajar con mi familia? Entonces, esta pregunta siempre de explorar nuestras motivaciones para toda nuestra vida es importante. Luego, bajamos al lado derecho, los objetivos. ¿Qué quiero lograr con la práctica de ese deporte? Que fíjense, no es lo mismo contestar qué me mueve que contestar qué quiero lograr. A veces hay una confusión entre estas dos preguntas y no son lo mismo. ¿Qué quiero lograr? Habla de los objetivos. Ahora, en los niños está claro que los programas deportivos, su objetivo no es la competencia y mucho menos ganar, pero sí tiene que haber unos objetivos deportivos, es decir, que estos pequeños sí logran ciertas cosas, a lo mejor desarrollar más habilidades de fuerza, que sean más rápidos, habilidades de socialización, en fin, lo que ustedes estén decidiendo en sus programas deportivos. Pero sí tiene que haber objetivos. No es ganar en los niños, en los adolescentes ya a lo mejor podemos plantear ese tipo de objetivos, segundo, tercero o otro tipo de objetivos. En los niños sería un error, pero sí tiene que haber. O sea, sí tenemos que ayudarles a que siempre tengan algo que quieran lograr con la práctica de ese deporte. Mejorar mi salud, está bien, es un objetivo, por ejemplo, en los niños. Desarrollar más habilidades motoras es un objetivo. Entonces, esta pregunta también es fundamental. ¿Qué quiero lograr? Es decir, es saber a dónde quiero llegar con la práctica de ese deporte. Esto es un tema que se ha explorado mucho en los objetivos deportivos. Yo aquí lo retomo en esta tríada de preguntas porque van de la mano con la práctica, con la pregunta de motivación. Y luego en la pregunta de la izquierda, ¿para qué me sirve practicar ese deporte? Los beneficios de practicar ese deporte. Fíjense, yo decía, no subestimemos a los pequeños, a los adolescentes de que no entienden cuáles serían los beneficios de practicar ese deporte. Sí los entienden y bastante bien. Ellos van sintiendo esos cambios en su cuerpo, en su
dominio técnico, motor, saben que van avanzando y progresando, están percibiendo ese beneficio de hacer la práctica del deporte. A lo mejor no nos pueden decir, ya mejoró mi sistema cardiovascular, etcétera, etcétera, pero sí saben que ya son más resistentes, saben que han mejorado su fuerza, saben que ahora ya dominan más habilidades. Hay un entendimiento claro de que el deporte me ha dado unos beneficios, ¿no? A través del deporte ya sé que conozco más amigos, he conocido más equipos, más jugadores, lo que sea, pero hay una serie de beneficios también. Entonces, aquí en este ejercicio, mi recomendación es que ustedes hagan una charla, una reunión. Puede ser que ustedes la hagan con su hijo, su hija, como papás, y hagan y trabajen estas tres preguntas. Si aquí nos están escuchando entrenadores, también es bueno, es oportuno que lo hicieran. Podemos hacer una reunión entre las tres partes, entrenador, papás, deportistas, porque estaría muy bien, sería magnífico si las tres partes, entrenador, papás y deportistas, se ponen de acuerdo en estas tres cosas. Sería fundamental, sería genial, diría yo, que se pudieran poner de acuerdo en estas tres cosas. Conocer la motivación de cada quien. A un entrenador de niños o adolescentes no le motiva lo mismo que a los padres, mucho menos que a los niños. Sería bueno conocer cuáles son los motivos de las tres partes. ¿Qué nos mueve a todos a estar en la práctica de ese deporte? Los papás que van con sus niños, sus adolescentes a los entrenamientos, ¿por qué están ahí? O sea, quiere decir que hay una motivación para llevar a sus hijos. Sería interesante en una charla, en una conversación entre todos, ¿qué nos motiva a todos a estar aquí en la práctica del deporte? Conocer las motivaciones de sus hijos sería fundamental. Yo una de las cosas que veo, sobre todo en el deporte infantil, es que como que tratamos de meterle a fuerza una motivación a los niños y a los adolescentes. Pero no va a funcionar, no va a funcionar porque a ellos les mueve ciertas cosas. ¿Cuáles? Por eso es la pregunta que me motiva. Y luego ponerse de acuerdo todos en los objetivos. Es común ver los desacuerdos que hay en esto. La teoría y metodología dice que en los programas infantiles no son para el deporte competitivo, que ahí lo que se busca es el desarrollo integral de los niños, ¿no? Sin embargo, cuando uno está en la cancha, cuando uno está de verdad allá en la instalación deportiva, viendo los torneos de los niños, sea de cualquier deporte, uno está viendo cómo al niño le dicen, es que no ganaste, mira, ya perdiste otra vez, y el papá se enoja desde la grada y está molesto. Eso quiere decir que no hay un acuerdo en objetivos. Y al niño la verdad es que a lo mejor ni le interesa si gana o no gana. A lo que le interesa es divertirse, pasársela bien. Y es importante esta discusión de los objetivos. Y ponerse de acuerdo también en cuáles son los beneficios de estar en esta parte deportiva. Yo les recomiendo más esto en el enlace entre las tres preguntas, porque da mejores resultados. Y en una charla de preferencia, que ustedes se pongan de acuerdo entre todos, especialmente papás e hijos deportistas. Esto es muy importante. Fíjense que ahora que estamos viendo los Juegos Olímpicos, supongo que están viendo los Juegos Olímpicos, vean cómo hay en todos los deportes la familia, muchas, por supuesto las que pueden, están allá en Francia, están viendo a sus hijos deportistas, hacen el esfuerzo de ir a los Juegos Olímpicos, apoyar a sus hijos deportistas. Significa que también hay una motivación, el apoyar a sus hijos allá no es
gratis, hay una motivación muy clara. Por supuesto que incluso sin tomar en cuenta el resultado, la familia, los papás, hermanos están ahí, como decimos, al pie del cañón, porque hay una motivación, hay una clara conciencia de que están apoyando a sus hijos en el logro de sus objetivos, están en esa misma línea, y eso es importante conocer. Por supuesto, imagínense en los Juegos Olímpicos, pero si de esto lo vamos trabajando desde ahorita con los niños y los adolescentes, pues seguramente podemos ir quitando muchos obstáculos en la realidad a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Saber que ustedes, papás, van a estar ahí al pie del cañón independientemente del resultado de sus niños y sus adolescentes. Desde ahí pueden ustedes formar esta autoconfianza, influir en ella con estas tres preguntas. Por supuesto, en la motivación, pero sobre todo, especialmente en la autoconfianza. Yo recuerdo hace muchos años, ahí en la pista de atletismo, que es donde yo estoy asignada, me tocó trabajar con un joven adolescente que quería ir a estudiar medicina. De hecho, sí estudió medicina. Pero recuerdo que un día él me comentaba que sus papás ya no querían que entrenara porque le decían, es que tú no vas a poder entrenar y estudiar medicina. No, no vas a poder hacer eso. Escoge o uno o el otro. Fíjense que independientemente de la decisión de familia que tomaron, yo en algún momento conversé con el joven y le preguntaba, ¿te das cuenta cómo desde ahorita tus papás ya te dicen que no vas a poder? No sé si me explico al público que me está escuchando. Si nosotros desde la familia, los papás dicen a sus hijos, es que tú no vas a poder entrenar y estudiar, ya estamos entrando en esta parte de influir en su percepción de quién es él. No voy a poder entrenar y estudiar porque yo no tengo las habilidades para hacer tal cosa. Ya desde ahí estamos entrando. Por eso yo voy a insistir en este trabajo, me regreso a mi esquemita de que piense por sí mismo. Yo en esa ocasión al joven le decía, mira, independientemente de tu decisión de familia, de la decisión de familia, tú tienes que cuestionar lo que tus papás están diciendo. Tú no vas a poder estudiar y entrenar medicina. Yo le preguntaba a él, ¿estás seguro de que tú no puedes hacer eso? Es decir, tus papás tienen los argumentos, tienen las evidencias. No, yo utilicé este esquema de pensar por mí mismo, no en un sentido de ir en contra de la autoridad de los padres, finalmente ellos decidieron que él iba a dejar de entrenar, sino que el joven deportista pensara cómo la familia ya le estaba diciendo, tú no vas a poder hacer estas dos cosas. A mí me parecía un asunto muy crítico, muy grave incluso, que la familia le dijera, no vas a poder. Porque entonces estaban ya entrando en el terreno de la autoconfianza del deportista. Y estoy segura de que en muchos casos sucede así, pero también en muchos casos tal vez sucede lo contrario. La familia dice, sí vas a poder estudiar y entrenar, tienes las habilidades, las herramientas, nosotros te vamos a apoyar, te vamos a ayudar, pero sí puedes. De eso se trata este trabajo, en la que se reflexione cómo nuestra conducta puede influenciar en lo que el deportista piensa de sí mismo y cómo puede influenciar en su percepción de quién es él. Eso es lo que yo quiero dejarles en esta sesión. Cómo es muy importante este ejercicio, sobre todo con los niños y los adolescentes, porque podemos ir construyendo poco a poco a esos niños y a esos adolescentes que confíen en sí mismos, que confíen en sus fortalezas, que confíen en sus habilidades y que también identifiquen muy bien sus debilidades
más que como debilidades, sino como puntos a trabajar, áreas de mejora en el transcurso de su vida deportiva, pero que ahí están. Son parte de quién es como deportista. No las podemos hacer a un lado. Sería incluso un error en esta pregunta, pero sí podemos, a partir de identificar estas debilidades, encontrar sus áreas de mejora en lo que él va creciendo como niño y como adolescente. Ese es el trabajo que yo quiero dejarles en esta sesión. Esta pregunta de que se la hagan a él, que él la conteste. Vamos a ver, vamos a dejarlo, que él hable y veamos cómo va construyendo esta percepción de quién es él. Lo que sí es una realidad es que la familia, por supuesto, en especial los papás, van influyendo en esta pregunta, ¿no? Los hermanos también, por supuesto, pueden ir influyendo. Quizá a veces los problemas más grandes se dan cuando alguno de papá o mamá tienen una visión distinta incluso de su hijo, ¿no? Hay uno que dice, sí, sí puedes, y el otro dice, no, no vas a poder. Eso se vuelve un choque para el joven, para el niño. Hay que tratar de unificar, de platicarlo mucho, de ayudar, pero nunca contestar la pregunta, ni esta, ni estas otras tres preguntas que yo puse acá. Siempre dejar que ellos nos contesten. Entonces son dos estrategias que ustedes pueden utilizar. Yo decía al principio, le puse habilidades para la vida porque ustedes las pueden sacar perfectamente del contexto del deporte y pueden aplicarlo aquí a la escuela, a la familia, a la vida social, a lo que ustedes decidan. Ambas funcionan muy bien para otros contextos que no son el deporte. Entonces espero que les sirvan, espero que les haya gustado esta sesión. Los seguimos invitando a estos ciclos de asesoría para padres. Creo que es muy importante y qué bueno que nuestra dirección va abriendo estos espacios para charlar con los papás, con las mamás que son, que trabajan con sus hijos deportistas. Son ustedes muy importantes para la práctica del deporte de sus hijos y entre más preparados estén ustedes, pues creo que podrán ayudar mucho mejor en el desarrollo de sus hijos. Pues a mí me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Ya nos encontraremos más adelante y en otros programas. Sigan aquí la barra de Deporte UNAM. Hay muchas cosas que ir aprendiendo. Un gusto para todos verlos, estar aquí con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, escríbanlo ahí en el chat. Yo suelo verlo a veces más tarde para ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, pues de mi parte, que tengan una excelente noche y nos veremos por ahí en algún otro programa.